la boca hace 2 días y estoy hinchado y un poco dolorido. Bueno, como dice la diapositiva y como me presentó Sonia antes, yo trabajo en el Ministerio de Educación de la Nación. Coordino un área de trabajo que se llama Inclusión Democrática en las Escuelas, y esta área de Inclusión Democrática en las Escuelas, que depende de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa, comprende básicamente cinco programas. Uno es el programa por los derechos de la niñez y los adolescentes, otro es el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, otro el Programa Nacional de Mediación Escolar, el cuarto es el Programa Nacional de Desarrollo Profesional y Fortalecimiento de Equipos de Orientación. Está destacado ahí en negrita en la diapositiva porque un poco de eso es lo que vamos a conversar esta mañana, sobre todo haciendo hincapié en ese programa. Y una unidad, lo que llamamos unidad de apoyo territorial para la intervención en situaciones complejas, que tiene que ver con el hecho de poder acompañar a las jurisdicciones y las escuelas en aquellas situaciones que desbordan, que son difíciles, que a veces uno siente que arrasa a la comunidad, a la vida de la escuela. Pero bueno, desde acá es que quería compartirles un poco el trabajo que se viene desarrollando con los equipos de orientación. Primero porque Sonia me decía que gran parte de los participantes, o muchas y muchos de ustedes, tienen esa tarea o han cumplido esa tarea. Digo, también porque creo que es una perspectiva que se ajusta también a la temática del panel y a la convocatoria, y porque me parece que está bueno compartir y tener este diálogo con ustedes acerca de los equipos. En primer lugar, contarles que como programa, el Programa Nacional de Desarrollo de los Equipos de Orientación, que ese programa lo lleva adelante Beatriz Greco, por ahí algunos de ustedes la conocen, leyó de Beatriz. Se toma el estatus de programa para el Ministerio de Educación Nacional durante el 2013. Antes había lo que se llamaba un ciclo de formación que formaba o acompañaba a las provincias en la formación de los equipos. Desde el año pasado, este programa, esa actividad se convierte en un programa nacional. Por un lado, porque creemos que son un actor clave los equipos de orientación en perspectiva del sistema educativo, dentro del sistema educativo. Por otro lado, porque entendemos que de esta manera, desde el Ministerio de Educación de la Nación, se pone, al haber un programa, se pone en relieve esa función y se pueden construir de otro modo políticas públicas en relación a los equipos. Lo primero que me gustaría contarles de esto es que si uno hace un mapeo a nivel federal, los equipos de orientación tienen una diversidad muy importante, muy alta en distintas cosas. Por un lado, en cantidades, hay provincias puedo nombrar la provincia de Buenos Aires, que tiene casi 14.000 integrantes de equipos de orientación, de acuerdo que es el 40% del sistema educativo, ¿sí? Pero hay 14.000 integrantes y hay otras provincias donde hay menos de 100 quizás, ¿sí? Entonces, en esa diversidad nos movemos. Pero, más allá de las cantidades, lo que me parece interesante compartir, y eso es parte del trabajo que
que traía para charlar con ustedes, tiene que ver con las diferencias de perspectivas, las diferencias de perspectivas de intervención, las diferencias de inscripción dentro de los sistemas educativos provinciales y jurisdiccionales de los equipos de orientación. Y esto tiene que ver, en parte, con la historia de los equipos en cada provincia, con el origen, con cómo se van conformando estos equipos, y también tiene que ver con concepciones que, si uno rastrea quizás en la historia, encuentra explicaciones de contexto también. Y con esto quiero decir que cuando hablamos de la diversidad de equipos de inscripciones y de concepciones de los equipos de orientación, decimos que, por ejemplo, ponemos el caso de la provincia de Buenos Aires, sobre todo porque es un caso paradigmático, porque la historia de la dirección de psicología de la que dependen los equipos de orientación, ¿sí?, tiene mucho trabajo, ya casi 70 años de historia, y en este sentido hizo como punta de lanza en un montón de cosas en el sistema educativo. Pero, por ejemplo, hablamos ahí de una dirección particular, ¿sí?, de una dirección propia, que no depende de un sistema, no dependen de una dirección de nivel, por ejemplo, no dependen de la educación primaria o de la educación secundaria o inicial. Hablamos de una dirección propia que no depende, por ejemplo, de educación especial, como sí hay en otras provincias. ¿Y por qué es importante la estructura y la inscripción? Porque también esto denota desde qué perspectiva están concebidos y de qué perspectiva trabajan los equipos de orientación. Cuando uno liga los equipos de orientación casi exclusivamente a la educación especial, algo nos está diciendo de la intervención de los equipos de orientación. Cuando uno la liga exclusivamente en el nivel secundario y no la liga al nivel primario o inicial, también algo nos está diciendo de los equipos de orientación. Y sobre todo la organización de trabajo tiene que ver, por ejemplo, cuando uno encuentra que hay equipos de orientación que trabajan exclusivamente haciendo clínica, por fuera de la escuela, donde los chicos son derivados a un consultorio fuera de la escuela y tienen que ir tanto tiempo al consultorio. Entonces esas son cuestiones que nos dice al Ministerio de Educación de la Nación que hay que poner en discusión, poner sobre la mesa estos temas, discutirlos profundamente y construir acuerdos federales en torno a esto. Y de ahí que nosotros, desde el Ministerio de Educación de la Nación, hace tiempo que venimos trabajando con lo que llamamos las intervenciones en perspectiva institucional. ¿Qué decimos ahí? Decimos, por ejemplo, vamos a ir a algunas preguntas. Los equipos de orientación atienden problemas, solucionan problemas o construyen problemas de intervención. Primera cuestión. ¿Construyen los problemas para analizarlos, pensarlos y buscar una respuesta, o simplemente operan sobre lo que se supone es el problema? Ahí hay una primera cuestión. Otra cuestión, desde la perspectiva institucional, y retomo mucho lo que decía José antes, que todo lo que voy a decir está impregnado de lo que hablaba José antes. ¿Cómo logramos en las escuelas que un problema individual acceda al rango de problema institucional? Esa es otra pregunta que nos tenemos que hacer. Y no para los equipos de orientación, solamente, todos. ¿Cómo nos corremos del déficit del sujeto para pensar las posibilidades institucionales? ¿Cómo lograr que un problema institucional sea
un problema político, un problema de políticas educativas, y no únicamente ese problema institucional, porque si no estamos transfiriendo a la unidad de escuela lo mismo que estamos pensando de la unidad sujeto, por decirlo de algún modo, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensar, por un lado, que el pibe que no aprende no es únicamente el pibe que no aprende o el pibe que no quiere? Digo, no es únicamente por el fenotipo de morochito y de gorrita, digo, sino que el pibe que no aprende puede pasar otras muchas cuestiones a nivel institucional, que alterando algunas cuestiones institucionales provoquemos otro tipo de respuesta. Entonces, decimos, hay que plantearnos dentro del sistema educativo varios movimientos en torno a poder pasar de una perspectiva centrada en el sujeto a una perspectiva centrada en la institución. Pasar de un problema técnico a un problema político, a un problema que no solo tiene que ver con el saber, sino tiene que ver con toma de decisiones y con concepciones, con ideas, ¿sí? Pasar de que el integrante de un equipo de orientación es un experto a poder ver que es un compañero que de otro lugar nos puede ayudar a pensar un determinado problema. Que puede ser que el lugar del equipo de orientación lo podemos ver desde el lugar de esa terceridad, ¿sí?, que nos puede provocar la comprensión y la construcción de un problema. Nos puede ayudar a provocar la construcción de un problema, como decíamos al principio. De una práctica sobre otros a una práctica con otros. Y esto, cuando decimos esto, decimos de corrernos de que las intervenciones de los equipos son hacia objetos de aplicación de una técnica para pasar a ser con otros sujetos con los que tenemos que construir una respuesta. ¿Sí? Corrernos del objeto al sujeto. Esto es de la aplicación sobre otros a una práctica con otros. De una autoridad jerárquica a una autoridad que autoriza. Digo, no voy a desarrollar acá lo de la cuestión de la autoridad, pero supongo que se entiende esto, ¿sí? De las capacidades individuales de los alumnos para aprender o vivir con otros a las condiciones escolares que lo habilitan. Esto decíamos antes. Puede ser que Juan o que Pedro no se banquen 80 minutos sentados en el aula y tengan que salir a los 10, después a los 20 y después a los 40 minutos. Y no se bancan estar sentados 40 minutos, 80 minutos en un aula. Puede ser que eso pase. Puede ser que a Juan o a Pedro algo del orden individual también les pase. Pero puede ser que construyendo una estrategia distinta desde lo institucional, Juan y Pedro encuentren otras maneras de estar en la escuela para aprender. Cuando decimos corrernos del problema individual de los sujetos, decimos esto. También puede ser que Juan y Pedro encuentren una ritalina y se puedan quedar sentados. Digo, el tema son los caminos que elegimos para Juan y para Pedro. Y qué escuela queremos para Juan y para Pedro. De el fragmento y la dispersión a una situación, a una experiencia de lo común. Si no, los 5 del fondo siempre son el fragmento. Los 5 del fondo o los 3 que no quieren y no sé para qué vienen, porque no quieren y sin embargo vienen a molestar,
siempre terminan siendo el fragmento, aquello disruptivo, aquello que hay que sacar. Hoy se está poniendo en los medios en tela de juicio, y retomo algo que decía José hace un ratito, cuando hablaba del naturalismo. Digo, hoy se sigue poniendo en tela de juicio las condiciones de educabilidad de los pibes. En estos días más que nunca, con el 1, 2 y 3 y la discusión por el 1, 2 y 3 y los aplazos en provincia de Buenos Aires, se pone en tela de juicio si todos pueden aprender, si todos tienen derecho a aprender, si en realidad el que no quiere y que vaya a otro lado. En definitiva, desde esta perspectiva es pensar lo colectivo, pensar lo común, pensar la escuela como el espacio de lo común y no el espacio donde lo común es que los pibes aprendan, tengan el 10 y lleven la bandera. Y no porque está mal eso, obviamente que está bien, digo, pero también es posible que pasen otras cosas en la escuela. Y eso es el espacio de lo común. Lo común no es todo lo mismo. Lo común es un espacio donde se expresa la diversidad ahí adentro. Una intervención institucional se plantea desde el encuadre de trabajo con criterios definidos, propósitos y recortes de situaciones, sobre los que promover un conjunto de acciones que el profesional construye con otros. Es un proceso abierto de construcción. Nunca se puede pensar una intervención en perspectiva institucional moldeada o prefabricada o en tono de receta. Siempre es en situación, en contexto, siempre tiene que ver con la historia, con la cultura, con la coyuntura también de lo que está viviendo esa institución, esos sujetos. A menudo se acerca al acompañamiento como abordaje institucional en tanto hace lugar a la terceridad y surge un trabajo de problematización. Esto que les decía antes de la terceridad. Y algunas claves. Por un lado, lo que les decía recién, el hecho de poder pensar en situación, poder pensar que eso que sucede en un contexto, sucede a partir de una historia, y sucede en un contexto quizás, pero no solo de esa escuela, sino también desde dentro de un aula, lo podemos pensar, ¿sí? No solo el contexto de la escuela, sino también ir más a lo micro y pensar que a lo mejor hay cosas que suceden en un aula con un profe y que no suceden en otra aula, en la misma aula con otro profe, ¿sí? Leer la situación. Construir el objeto es construir juntos el objeto de intervención, el análisis. Y esto implica correrse de la primera impresión, correrse del sentido común, instalar la pregunta, correrse de justamente lo que decíamos antes, este movimiento de pensar en el déficit del sujeto para pensar qué otras cosas pueden estar sucediendo en esa situación. Y ver cómo interviene la temporalidad, cómo interviene la cuestión de los tiempos, cómo intervienen no solo en la historia, sino hacia adelante, cómo pensar procesos y no urgencias únicamente. Cuando uno piensa, o cuando se piensa la intervención desde una perspectiva institucional, decimos que se reordena el campo de relaciones entre los sujetos y los objetos, entre el conocimiento.
porque ya pasamos de pensar que hay culpables que provocan determinada cuestión, o que hay genética que pasa de generación en generación, o que hay cultura que determina también determinados tipos de acción. Por lo tanto, se va reordenando, va tomando otro significado, se dota de otros sentidos, ¿sí?, las relaciones en medio de esa institución. Y se enfatiza el carácter político de la enseñanza desde ese lugar. El carácter político en torno a la no definición, por supuesto, de naturalezas de los sujetos, sino a la posibilidad de pensar en torno a sus capacidades y en torno a su potencia. José antes decía que a Edison le pusieron la etiqueta desde temprano y que quizás eso hizo que luego sea inventor. Digo, el problema es cuando la etiqueta es nunca va a poder con matemática, ¿no? O no nació para esto. Y obviamente se abre otro modo de vinculación con la práctica. A nivel federal, en torno a políticas concretas, ¿en qué estamos hoy? El Consejo Federal, ustedes saben, el Consejo Federal es un órgano de gobierno existente en el Ministerio de Educación de la Nación, que está conformado por todos los ministros de Educación del país y el Ministro de Educación Nacional. El Consejo Federal está tratando, y en poco tiempo más, va a aprobar un documento que tiene que ver con la perspectiva, con la organización y con la estructura en el sistema educativo de los equipos de orientación a nivel federal, a nivel nacional, definiendo ciertas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, el trabajo desde esta perspectiva institucional, no clínica, desde un lugar, como lo veníamos diciendo, desde una definición de políticas en torno a los sujetos con los que trabajamos y cómo los pensamos, desde la no medicalización, o podríamos decir mejor, el otro día me corrigió un médico y creo que algo de razón tiene. A mí el término uso indebido no me gusta porque siempre tiene como una carga moral, lo que se debe y no se debe, pero un médico me decía, cuando uno habla de no medicalización de la infancia parece que nada de la medicación es bueno y un pibe tiene que tomar antibióticos, me decía, ¿no? Entonces, la no medicalización en estas cuestiones que planteaba antes José, por ejemplo. Bueno, este documento creemos que en breve se va a aprobar. De hecho, hay que hacerlo porque una resolución previa a la 226 establece un plazo de tiempo para que esto salga. Se está trabajando en función de la despatologización de niños, niñas, adolescentes en relación al desempeño escolar, de la explicitación de la prohibición de realizar diagnósticos en las escuelas, algo importantísimo. Esto queremos explicitarlo y queremos que sea... Uno no va a legislar sobre lo que ya está legislado. La ley de salud mental dice claramente que en la escuela no se pueden hacer diagnósticos. Por lo tanto, no vamos a legislar sobre lo que está legislado, pero sí queremos darle fuerza a eso que está legislado, darle difusión y pedirle a los docentes y decirles que no somos los docentes quienes tenemos que diagnosticar nada,
Ni siquiera somos los docentes quienes debemos llenar ningún formulario diciendo si un pibe hace o no tal cosa, ni poner cruces en ningún formulario. Y en eso estamos trabajando recién lo hablaba con José, nos vamos a sumar como Ministerio de Educación a un trabajo que está haciendo la Jefatura de Gabinete, que se llama Niñas y Adolescentes, Salud Mental y Enfoque de Derechos, ¿sí? Lo está haciendo la Comisión Nacional Interministerial de Políticas de Salud Mental y Adicciones. Un documento que se llama Pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos, medicamentos u otros tratamientos a partir de problemáticas del ámbito escolar. Documento con el que coincidimos plenamente, con el que queremos sumarnos, trabajar. Nos parece que la escuela no es el lugar, obviamente, de los diagnósticos, y eso lo queremos dejar muy claro, y queremos que nuestros compañeros, todos los docentes, todos los colegas tengan en claro esto. Y por ahí, si tengo 2 minutos de tiempo, ¿más o no? Y bueno, sí. No, si nos seguís dando buenas noticias. Bueno, les doy otra buena noticia. Está, para los que trabajan en equipos de orientación, digo, hay un material de lectura que desarrolla toda la perspectiva institucional y todo el trabajo con equipos de orientación en este sentido, que está publicado digitalmente y que estamos haciendo ahora una edición de 20.000 impresiones para mandarlos a los equipos, pero para todo aquel que lo quiere ver, lo puede ver digitalmente en una página del portal Educar, ¿sí? Un minisitio que se llama Inclusión Democrática. Ahí hay un texto, está el texto que se llama Los equipos de orientación en el sistema educativo, y bájenselo y lo pueden leer tranquilamente. Y estamos además armando, creemos que entre octubre y noviembre, conocen lo que es el Programa Nacional de Formación Permanente de nuestra escuela. Sí. Bien. Dentro del programa de formación permanente, desde esta área de inclusión democrática, vamos a proponer 5 cursos. Les voy a dar 2 palabras de cada uno para que sepan que creemos que los 5 estarán ya a disposición, por supuesto en forma gratuita para inscribirse a partir de octubre. Uno tiene que ver con un curso concretamente de la perspectiva institucional para los equipos de orientación, destinado exclusivamente a equipos de orientación. Otro curso es el trabajo con la Guía Federal de Orientaciones que sacamos desde el Ministerio, ¿sí? Para intervención en situaciones complejas. Hay un curso de 2 meses que también se va a dar en forma virtual. Otro curso que estamos desarrollando tiene que ver con la temática de orientación vocacional, en la que los equipos mucho tienen que ver también siempre, pero bueno, es dedicado a secundaria. Y otro, me parece importante también decirlo, otro es un curso dirigido a preceptores, pero el último, que me parece importante decirlo porque tiene que ver con los naturalismos, y no solo con los naturalismos, sino con la selección natural y con cosas que decía recién José también, que es un tema que estamos tratando de desarrollar bastante en este tiempo, que tiene que ver con los derechos de los niños migrantes, ¿sí? Y no solo desde el pensarlo desde la cuestión más curricular, que siempre es importante, pensarlo desde ahí, sino también poder pensar la cuestión de las migraciones en nuestro país
esto trabajándolo, por supuesto, desde las migraciones latinoamericanas y las migraciones de nuestra región. No nos ocupamos en este caso de nuestros abuelos italianos que vinieron a hacer la América, ni españoles, sino de las migraciones latinoamericanas. Y en este sentido, va a haber un curso de educación y derechos de niños migrantes que estamos desarrollando para docentes, pero también para equipos de orientación. Y de paso, otro chivo, los invitamos, estamos presentando el 23 de septiembre a las 5 de la tarde en el Ministerio un material que hicimos junto con la Universidad de Lanús y con UNICEF, de material didáctico, de secuencias didácticas para trabajar justamente los derechos de los niños migrantes, que se llama la valija didáctica, ¿sí?, de educación y migraciones. Así que los que quieran, es el Ministerio, en el Salón Leopoldo Marechal, el Salón Blanco, a las 5 de la tarde del 23. Pero, por último, una cosa más. Cuando recién hablaba José de los diagnósticos del ADD, del TGD, esto es un capítulo que estamos trabajando mucho y que no voy a desarrollar todo acá, pero sí quiero decir dos palabras. Detrás del DSM 4, 5 y los manuales, ahí está, ya lo sabemos, no revelo ninguna verdad diciendo que están, por supuesto, en la industria farmacéutica. Pero uno no tiene que dejar de ver que algunos temas instalados profundamente, pueden tener relación también, instalados profundamente de forma mediática, socialmente, tienen que ver también con esto. Y con esto nosotros en el Ministerio estamos trabajando mucho y un material lo encuentran en el mismo sitio que está el de equipos de orientación, con el tema del bullying. ¿Sí? Primero, tratando de desafiar esa categoría, en primer lugar, ¿sí?, porque es una categoría que viene del toreo, del matón, pero porque es una categoría que viene desde el discurso jurídico, ¿sí?, desde el discurso criminal, desde la criminología, porque ustedes saben, como no podemos ser inocentes y ver la historia en cajitas, tampoco podemos ser inocentes y creer que la cuestión del bullying es una cuestión separada de muchas otras cosas. Y la cuestión del bullying hoy por hoy se para en un lugar, al menos el discurso mediático y el discurso de las asociaciones que apoyan ese discurso mediático, que contribuyen a ese discurso mediático, que tiene que ver justamente con, se puede vincular esto con otro tipo de políticas más macro, como las políticas de seguridad, por ejemplo, ¿sí? Porque el poner en discusión esto, y no voy a negar que esto pasa en las escuelas, por supuesto que pasa. A nosotros nos decían que teníamos 10 de punto, que no tenían de punto. Nadie va a decir que no pase, que se visibiliza más, que se multiplica mucho más, y todo esto ya lo sabemos. Simplemente decir que cuando uno pone la historia entre víctimas y victimarios, entre matones y víctimas, y cree que la solución o la respuesta a esto es la expulsión de la víctima, es lo mismo que se piensa desde el paradigma de la tolerancia cero, ¿sí?, de que hay que reducir al mínimo todo, porque y no solo es un análisis, también uno encuentra estos discursos más explícitamente
cuando uno lee algunas cuestiones que dicen que el pibe que es el acosador o es el hostigador, mañana puede ser un futuro delincuente. Bueno, esta perspectiva también, digo, está el tema del acosador, está diagnosticada y está establecida, tipificada en el DSM-4 y el DSM-5, con lo cual, digo, en poco tiempo va a salir la pastillita naranja o amarilla para los buleadores. Digo. Entonces, en torno a esto me parece importante poder dejar. Les comparto este material que por ahora está en forma digital para leer, pero bueno, estas son las perspectivas que quería compartir. Muchas gracias. Intervengo para decirle que, por supuesto, las transparencias que nos aportan nuestros expositores las vamos a distribuir entre todos los invitados, porque aquí hay gente del postítulo, alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Ciencias de la Educación, que se están formando para ser orientadores, y algunos asistentes de otras áreas como la agrupación o formación de mesa de psicopedagogos de la Ciudad de Buenos Aires, que también agradecemos su presencia. Es decir, que cada uno de quienes están acá son también multiplicadores de estas ideas que estamos poniendo en revisión, ¿no? y en estado crítico, digamos. Entonces, para su tranquilidad, como me han ido preguntando, las transparencias las vamos a poner, las referencias bibliográficas también José Antonio nos lo va a decir, y lo que acaba Gustavo de mencionar sobre sitios web y demás del Ministerio, también lo vamos a pasar a